A continuación, voy a presentar a la doctora Consuelo Díaz Romero. La doctora es médico adscrito del Instituto Nacional de Cancerología. Ella también tiene una vasta experiencia en tumores de tubo digestivo, específicamente también en hepatocarcinoma. Y como siempre vamos a escuchar toda la experiencia que tiene. Ella nos va a abordar el manejo del hepatocarcinoma en segunda línea, qué es lo que hay que hacer con los pacientes que han progresado a sorafenib y cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos en la actualidad, y incluso si existe todavía o no una tercera línea de acuerdo a las condiciones del paciente. Adelante, doctora, muchas gracias. Gracias, doctor Florinán, por la presentación. Gracias, doctor, a la sociedad por la invitación, doctor Samuel Rivera, y gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, ya están un poquito cansados, es sábado. Afortunadamente vamos a hablar de una segunda línea de tratamiento. Creo que hasta hace 2 años pues esto era inimaginable, pero bueno, también es un tumor en el que poco a poco toda la introducción de estos conocimientos de biología molecular, de terapias biológicas y la inmunoterapia nos ha dado pie a que los enfermos con esta patología incrementen su supervivencia. Bueno, a manera de introducción, pues ya lo mencionaron y está por demás decir que desgraciadamente las tasas de mortalidad están en incremento a nivel mundial, y bueno, que esto pues lo constituye una enfermedad heterogénea por todos los factores que ya se mencionaron. Para nuestro país, pues bueno, en los próximos 10–15 años esperan que aumente la prevalencia por factores asociados como la diabetes, la obesidad y bueno, secundariamente también el alcohol. Es preciso también mencionar que bueno, se necesita una buena selección de los pacientes y que ya como ya comentaron, la clasificación de Barcelona constituye un factor pronóstico importante en la evolución, en el desenlace y también para seleccionar a los pacientes. Como todas las neoplasias, pues afortunadamente el tratamiento oportuno en etapas muy tempranas pues va a definir un pronóstico adecuado y una curación, pero desafortunadamente muchos pacientes no tienen esa oportunidad, y también en el caso de los que estamos en este campo, pues vemos que los pacientes con hepatocarcinoma se presentan en estadios intermedios en los cuales las terapias locales pudiesen tener un beneficio, pero también un 50% de estos pacientes van a fracasar o no son candidatos, y el papel únicamente es la quimioterapia sistémica. Pese a esto, bueno, si bien la primera línea pues está identificada hasta hoy, que es el sorafenib, y haciendo hincapié en recordando pues el gran beneficio que mostró estas líneas con una disminución del riesgo de muerte entre 32 y 31 para los pacientes. Desafortunadamente un 25 a 30% de estos bueno, tienen progresión, y más de la mitad tienen progresión, y un 25 a 30% de estos pacientes pudiesen ser candidatos a una segunda línea de tratamiento. Siempre es difícil tratar de tener una mejor selección con un mejor beneficio para estos pacientes, y se han intentado buscar en una segunda línea cuáles son los pacientes que pudiesen tener un mayor beneficio. Se han descrito algún factor importante que es el que en este trabajo implica la evaluación de la progresión radiológica como un determinante de supervivencia postprogresión en los pacientes que han progresado al tratamiento con sorafenib. Y esto es algo muy interesante. Fueron pacientes que habían recibido tratamiento con sorafenib, a ellos los evaluaron de forma prospectiva con mediciones cada 4 y 8 semanas, y la finalidad del trabajo fue evaluar si además del estado funcional y de la función hepática existía algún otro factor que también marcara el desenlace de estos pacientes. Categorizaron a los pacientes en pacientes únicamente con lesiones intrahepáticas en una sola lesión, lesiones extrahepáticas, pacientes que tuvieran una nueva lesión dentro del hígado o pacientes que tuvieran una nueva lesión extrahepática. La supervivencia promedio para todo el grupo de los pacientes fue de 12 meses, pero sin embargo, como pueden ver aquí en las curvas, la que está en la curva naranja, es decir, cuando los pacientes presentan una progresión determinada por una nueva lesión extrahepática, correlaciona con una peor supervivencia, de tal manera que esto lo determinaron
como un subrogado de supervivencia que depende del modelo de progresión y que esto debería de tomarse en cuenta para el diseño o para estudiar a los pacientes que reciben un tratamiento posterior a una primera línea. Han sido varios los ensayos que han intentado probar un tratamiento en pacientes que han progresado a sorafenib. Tenemos tivantinib, cabozantinib, ramucirumab. Sin embargo, pues estos no alcanzaron el objetivo, no tuvieron beneficio, y pues en el día de hoy nos enfocaremos al caso de regorafenib y el estudio que ya mencionó el doctor Pimentel, el CheckMate 040 con nivolumab. También haciendo un poco hincapié en la carcinogénesis del hepatocarcinoma, bueno, pues como ya se mencionaba, depende de varias vías de señalización que están implicadas en la transducción, en la carcinogénesis y en la proliferación celular. Y otra segunda vía, pues es la vía también de la angiogénesis, que está asociada a las metástasis y a la progresión. De tal manera que, bueno, lo que se intenta, pues en algún momento dado, es buscar una terapia que cumpla todo este espectro de inhibición. Y bueno, pues uno de los que cumplía esta función es regorafenib, que como ya sabemos, pues inhibe la angiogénesis, tiene acción sobre los factores oncogénicos y también tiene acción sobre el microambiente tumoral. En 2010 aproximadamente se empezaron a estudiar, 2013, perdón, se empezaron a estudiar pacientes. Es un estudio, un pequeño estudio de 36 pacientes, un estudio fase 2 que se hizo en Francia, y en ellos se les indicó el tratamiento con regorafenib y bueno, la duración del tratamiento fue aproximadamente de 19 semanas. En ellos valoraron principalmente la toxicidad. La toxicidad fue grado 3 y observaron que la mayoría de los pacientes pudiesen tener un control de la enfermedad y generalmente era dado por la enfermedad estable. Y bueno, en estos 36 pacientes se reportó una supervivencia media 13.8 meses. Con estos datos, teniendo como base pues estos datos de la acción biológica, los datos in vitro que ya se habían estudiado de la evolución y la carcinogénesis y la progresión, y con este estudio pues se hizo hincapié y se evaluó que era necesario pues tratar de llevar esto a la práctica clínica con los pacientes reales que nosotros tratamos. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo con un estudio, un ensayo fase 3 bien diseñado, y para ello pues se hizo con el estudio RESORCE. Los primeros resultados se presentaron el año pasado en el Congreso Gastrointestinal de Barcelona y el extenso pues salió publicado a inicios de este año 2017. Aquí podemos ver el diseño del estudio. Los pacientes deberían de cumplir el criterio de que eran pacientes que habían tenido progresión radiológica a sorafenib. Se estratificaron de acuerdo a la región, características demográficas, la región geográfica, si tenían invasión macrovascular o no, el nivel de alfa-fetoproteína y por el estado funcional de los enfermos. La aleatorización fue 2:1, se dio regorafenib 160 miligramos más los cuidados de mejor soporte y el placebo más los cuidados de mejor soporte. Dentro de los criterios de inclusión, bueno, que tuvieran el diagnóstico ya sea confirmado por patología o bien por técnica no invasiva en los casos de hígado cirrótico, que tuvieran progresión radiológica al sorafenib, y que al menos debían de haber estado tomando el tratamiento previo 400 miligramos de sorafenib, y también la reserva hepática pues debería haber sido establecida mediante un Child Pool A. El objetivo primario del estudio fue la supervivencia global y los puntos secundarios fueron la supervivencia libre de progresión, las respuestas, el control de la enfermedad y el tiempo a la progresión. Dentro de todas las características de este estudio, pues realmente no hubo alguna diferencia entre los dos grupos, todos estaban balanceados, como aquí se pueden ver. El tiempo de que habían suspendido el sorafenib a que empezaron el estudio, pues pudo ser 1.5 meses. Y en cuanto al objetivo primario que ellos estaban persiguiendo, pues realmente el estudio cumplió con el objetivo.
Tras un seguimiento de 7 meses, se observó una mejoría de la supervivencia global de estos pacientes, 10.6 con el grupo de tratamiento que estaba comparando, en este caso el regorafenib, contra 7.8 del placebo, y también hubo una mejoría en la mediana del tiempo a la progresión. Obviamente, pues también se reportaron una mayor proporción de muertes en el grupo del placebo. Y algo interesante que se trató de estudiar como un subanálisis es si la supervivencia también estaba asociada con las dosis previas que habían recibido los pacientes, las dosis del sorafenib, y realmente no hubo alguna diferencia. El que cumplieran con las dosis estándar de sorafenib versus aquellos que que tuvieran una dosis menor a 800 miligramos, pues realmente la supervivencia no se vio comprometida y se reportó igual en ambos grupos. En cuanto a todos los, cuando evaluaron la eficacia en sobrevida global y en la supervivencia libre de progresión, prácticamente no hay alguna diferencia, a excepción de la forma de progresión de los pacientes, y corrobora lo que ya el reporte previo había mencionado. Aquellos pacientes que tenían una progresión determinada por una nueva lesión fuera del hígado, pues fueron los que menos tuvieron una supervivencia postprogresión mucho menor y más corta en comparación de los otros modelos de progresión que tenían los pacientes. En cuanto a la valoración de respuestas objetivas, la mayoría de los pacientes, hasta un 54% en el grupo de tratamiento del regorafenib, presentaron una estabilización de la enfermedad. Una respuesta objetiva se obtuvo en un 11% de los pacientes contra un 4% del grupo placebo, y el control de la enfermedad también fue en un 65%. La duración de la respuesta se determinó en un promedio de 3.5 meses. Y bueno, en cuanto a los efectos adversos del fármaco, pues prácticamente no fueron diferentes a lo que ya se había reportado en los estudios previos que teníamos de regorafenib con cáncer de colon. Las principales toxicidades que aquí se describen, pues es la hipertensión en un 15%, le sigue el síndrome mano-pie, la fatiga y algunas alteraciones bioquímicas como las alteraciones en las pruebas de función hepática. Posterior a la interrupción del tratamiento, bueno, se observó que prácticamente el desenlace de muerte, pues en los próximos 30 días de que se suspendió la droga de estudio, las muertes también fueron similares, por lo cual pues la mortalidad también es mínima. Solamente se reportaron 2 muertes asociadas a la droga de estudio. Y cabe destacar que prácticamente también 50% de los pacientes recibieron la dosis de regorafenib a 160 miligramos, lo cual pues esto también es importante porque estamos hablando ya de un paciente en una segunda línea. También los efectos adversos no son mayores en relación a la indicación de 800 miligramos o menos de 800 miligramos con sorafenib. Prácticamente no hay alguna diferencia entre los eventos emergentes que tuviesen que haber reportado en este estudio. Y bueno, algo que me llamó la atención y que es un poco interesante es, tenemos 2 estudios en primera línea, que ya bien el doctor dijo por qué en el SHARP y en el Asian Pacific hay algunas diferencias en estos números, pero si comparamos las curvas y comparamos sobre todo los números, pues prácticamente con este estudio de segunda línea, los pacientes pueden obtener, o al menos casi igualaron la disminución del riesgo de muerte en el estudio de sorafenib de primera línea, lo cual pues bueno, probablemente daba para explorar, pero bueno, se hizo en esta segunda línea. Y algo también muy importante es que, bueno, fueron pacientes con un buen estado funcional, fueron pacientes los cuales pues tenían todavía una reserva hepática también adecuada. Recordemos que la mayoría tenía un CHA-LA,
que se estuvo monitorizando la progresión radiológica y bueno, en ellos después a esto se empezó el tratamiento de una segunda línea y vemos que hay una diferencia de pues así absoluta de 7 meses en aquellos pacientes que empezaron el regorafenib y los que empezaron el placebo. En una conclusión y discusión de este estudio, bueno, pues fue un estudio positivo, cumplió con los estudios que se habían propuesto, prácticamente todos los grupos se benefician, a excepción de aquellos pacientes que tienen una progresión extrahepática, que la toxicidad pues ya era algo que también ya habíamos conocido, que no fue diferente a lo que se había reportado con los estudios de colon y justamente hace un año, en noviembre del 2016, se aprobó por la FDA como un tratamiento estándar para una segunda línea bajo las especificaciones pues de las características de este estudio que les comenté. En este año fue la introducción en las agencias regulatorias europeas y bueno, pues nosotros la semana pasada tuvimos el lanzamiento aquí en el país. Algunas reflexiones que han hecho los autores a estos resultados. Bueno, el beneficio fue similar o casi similar o incluso un poco hasta superior al obtenido en la primera línea. Prácticamente, perdón que no les puse la estructura bioquímica de uno u otro, pero pues generalmente son muy iguales. Únicamente hay un átomo que se adiciona más a la estructura del regorafenib, lo cual pues ellos comentan que en algún momento dado esto pudiera optimizar su potencia y probablemente aumentar un poco las concentraciones y en esto tener un mayor beneficio. La otra hipótesis, bueno, pues es que también tiene un mayor espectro de inhibición contra los factores angiogénicos, contra el microambiente, y que en algunos trabajos pues básicos se ha observado que los pacientes que reciben sorafenib tienen una sobreexpresión del factor de crecimiento a la insulina, que esto sirve como un desencadenante de los factores de crecimiento plaquetario y que por eso pudiese tener una mayor acción el regorafenib, pero bueno, esto pues al fin y al cabo son algunas hipótesis que se han creado. Lo que sí podemos decir, bueno, que el beneficio está establecido ya en el grupo seleccionado de pacientes que les mencioné. No tenemos tampoco biomarcadores, al menos para este estudio, y nada más. Y otro campo importante que ya mencionábamos que se ha estado explorando también y que ya hepatocarcinoma ha ido abriendo camino, es el relacionado a la inmunoterapia. Se ha establecido que el aumento de la expresión de PDL1 correlaciona con el pronóstico en los pacientes o en biopsias de pacientes que se han resecado. En pacientes con hepatocarcinoma avanzado también tienen una alta expresión de PDL1 y a su vez esto tienen una mayor proporción de linfocitos infiltrantes o de células mononucleares periféricas y que esto tiene un peor pronóstico con los parámetros de supervivencia libre de progresión y de la supervivencia global. Por tal motivo, pues esto también constituyó un nicho de estudio para los agentes inhibidores de checkpoint en el hepatocarcinoma. Y bueno, de manera de repaso, ya el doctor lo mencionó previamente, el estudio CheckMate 040 es un estudio de un diseño, pues realmente sí es muy interesante, es un estudio compuesto, es un diseño fase 1, pero también ya después abarca un estudio fase 2 prácticamente. En se hizo inicialmente una corte de escalación de dosis en los cuales probaron nivolumab de 0.1 miligramo a 10 miligramos y la dosis de expansión ya fue una dosis fija de 3 miligramos por kilo. Se hicieron 3 cortes, los pacientes que no habían tenido infección, los pacientes por infección del virus de la hepatitis C y virus de la hepatitis B. Y esto lo hicieron porque bueno, era necesario, si bien ya se tenía camino en las toxicidades de estos tratamientos de inmunoterapia, en pacientes con infección viral pues era necesario también saber cuáles eran los efectos adversos.
y a su vez estos los estratificaron en los pacientes que habían progresado al sorafenib y pacientes que habían sido intolerantes al sorafenib o que por alguna razón no habían recibido tratamiento con sorafenib. El objetivo en la primera fase del estudio, que fue la escalada de dosis, pues fue conocer los efectos adversos. Fue un reporte que se presentó de hecho en ASCO desde el 2015. Y el objetivo secundario en la corte de expansión fue conocer la respuesta, el control de la enfermedad y también se estudiaron algunos parámetros de supervivencia. El estudio incluyó pues 262 pacientes, que es algo muy considerable en la fase de expansión. Reclutaron los pacientes hasta junio del 2016. El número promedio de ciclos de nivolumab fue 10 ciclos durante un tiempo de 20 semanas aproximadamente. Cuanto a las características de los pacientes de las fases de estudio, de la escalada de dosis o de la fase de expansión, era lo que ya comentaba. 24% de los pacientes no habían sido expuestos al sorafenib y de ahí el resto pues solamente predominó en pacientes asiáticos el virus de la hepatitis B. En cuanto a la eficacia, vemos que las respuestas objetivas alcanzadas en toda la población fue en un 20%, pero incluso en los pacientes que habían sido intolerantes mostraron un 23% de respuestas. Y en cuanto a la supervivencia, es algo también que fue muy bueno, porque 74% de los pacientes estaban vivos a 9 meses. En cuanto al tiempo de duración de la respuesta, esto tampoco fue algo que no se asoció con las dosis del nivolumab. Prácticamente la duración de la respuesta fue 17 meses en la corte de escalada de dosis, que fueron los enfermos que se incluyeron primero al estudio, y en la fase de expansión aún no se ha alcanzado el tiempo de duración de la respuesta. Tampoco se observó que existiera alguna diferencia entre la expresión del PDL1 positivo o negativo. Y para la supervivencia global tenemos que en los primeros pacientes, en los pacientes de la fase de escalada de dosis, habían alcanzado una supervivencia de 15 meses, los pacientes en la fase de expansión habían alcanzado 13 meses e incluso de los pacientes en los pacientes iniciales de la escalación de dosis, 46% de los pacientes vivos a año y medio, pues también es algo considerable. En cuanto a los efectos secundarios, en la fase inicial fueron 4%, no se reportaron muertes tampoco, y bueno, únicamente en la fase de expansión, una mayor elevación de transaminasas en la corte de los enfermos con hepatitis C. El resto pues eran toxicidades ya asociadas a tratamientos a los estudios ya reportados como diarrea, náusea, prurito. Con este estudio, bueno, si bien es un estudio pues que todavía fue no un fase 3, pero creo que el obtener resultados incluso en pacientes que no habían recibido tratamiento con sorafenib, pues puede ser una opción. Falta por concluir cuál es el mejor marcador, también que la eficacia fue independiente del estado viral, al menos en este estudio. Y bueno, está por correr el estudio que ya comentaba el doctor, CheckMate 459, que comparará nivolumab contra sorafenib en primera línea. Hay más estudios en segunda línea que se han estado reportando, de ellos no tenemos todavía resultados en supervivencia, pero bueno, los que aquí se muestran pues también han proporcionado unas tasas de respuesta considerables. Y aquí falta el Keynote 240, que fue uno de los que se llevó aquí en el país, nosotros participamos. Y bueno, con esto pues creo que se abre una opción que no contábamos hasta hace un año o dos, bueno, 2 años que todavía no teníamos mucha información de esto,
Los pacientes, bueno, es importante tratar de seleccionar a los pacientes para mejor, los cuales son los mejores candidatos para una terapia local. En aquellos que son candidatos a sorafenib, es muy importante, pues creo que sí, estar midiendo la determinación de respuesta para identificar la progresión y que estos pacientes, bueno, conserven el buen estado funcional, el nivel de función hepática adecuada, identificar a los pacientes para una segunda línea. En definitiva, como ya lo mencioné, pues es una indicación que es la segunda línea con regorafenib por los parámetros de eficacia que ya comenté. La toxicidad parece ser que tampoco fue diferente y es algo a lo cual ya estábamos familiarizados. El estudio fase 1 de nivolumab, pues sí, puede ser una opción en segunda línea. Bueno, ya tendremos más estudios contundentes y también nos faltaría identificar en estos estudios pues cuál es el mejor marcador de respuesta, sobre todo en aquellos pacientes pues que nos dieron una mayor duración de respuesta. Entonces pues estaremos esperando los resultados y muchas gracias por su presencia y bueno, creo que con esto finalizamos.